Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta con nuestra segunda parte del programa. Aprovechamos para saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en nuestros distintos medios de comunicación internacionales. Comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela. También a través, y enviamos un abrazo a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas en los Estados Unidos. Y también a nuestro equipo de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. En el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa continuamos analizando la realidad de la inmigración venezolana en el extranjero, cuáles son las implicaciones, los casos exitosos, los puntos que obviamente tenemos que abordar. Estamos en compañía de un gran amigo, admirado amigo Eudiomar Barbosa, catedrático y escritor venezolano. A ver, por allí nos dice Lilia, el ego es otra vez nuestro y de todos nuestro enemigo. No hablemos de lo que somos, eso lo sabemos. Soluciones, nos los comenta Lilia Graciela Morán. Ignacio Frenhagen con nosotros. Guillermo Mora dice un saludo desde San Cristóbal, Estado Táchira. David Parra Lezama dice: los venezolanos, lo único que debemos dejar en Venezuela al emigrar es la viveza criolla. Esa ha sido la raíz de todos nuestros males. Y fíjate que voy a hacer una pausa allí para contar una experiencia, Eudio. Y te acomodo por acá el micrófono. En Miami. En Miami muchas de las cosas que vivimos en Venezuela se viven allí. Y no por venezolano. Es que bueno, Miami es la capital de América Latina. Los contactos, quién te consigue hacer esto, quién te consigue para que hagas lo otro. Todo es un tema de enchufe, ¿no? Bueno, por eso es que dicen que Miami es la ciudad latina más cerca de los Estados Unidos. Así es, tal cual, ¿no? Y le decía a la persona que me lo comentaba orgullosísima porque tenía todos los contactos que quería, le decía: hey, pero yo vivo un poco más arriba y no necesito contactos para que mis hijas estudien en un colegio bueno, para vivir en una urbanización decente, para tener las tranquilidades y las comodidades que puedo tener, para tener la libertad y la tranquilidad. No los necesito. Y allí voy a lo que dice David Parra Lezama. Qué importante es ya ir dejando esos lastres que uno viene arrastrando, ¿no? El que, bueno, hay que... Por ejemplo, uno de los tantos. La única manera de vivir tranquilo es que estés forrado en dinero. Tienes que matarte para conseguir todo el dinero posible. Claro, en países como los nuestros lo necesitas. Pero cuando sales... Dígame en España. Una pareja de españoles puede pasar toda su vida alquilados hasta que mueren, tranquilos en su piso. Tranquilos. Teniendo siestas de 3 horas diarias. Tomándose vacaciones de 1 mes y medio, 2 meses. Viviendo con sus limitaciones como cualquier pareja promedio. Pero tranquilos. Uno comienza a redimensionar las cosas. Te pregunto, ¿te ha tocado compartir con algún venezolano que hayas dicho: hey, él redimensionó su vida? Es que la única forma no de sobrevivir en un ambiente distinto es adaptarse. Esa es la mejor definición de inteligencia. Entonces, los venezolanos que, digamos, estamos armónicos o hemos aceptado esta realidad y hemos seguido adelante, es entender que el nuevo mundo en el cual estamos, llámese Estados Unidos, llámese Colombia, llámese Perú, es un mundo fascinante por conquistar. ¿Qué iba a pensar yo que yo tenía la necesidad de aprender inglés? Yo tengo 68 años. Yo llegué cuando tenía 63. Sin embargo, he tenido que ir a escuelita, a una iglesia, a una librería, sentarme con un muchacho, con un hindú. Eso es fabuloso. Mira, en Venezuela teníamos el mundo al revés. Bueno, por la distorsión del dinero que nos entraba. Y porque la política era una carrera sobre todo para la gente viva. Porque era la manera más fácil de hacer dinero. Entonces ahí nosotros teníamos la pirámide invertida. ¿Cuál es la pirámide correcta de una sociedad sana? Primero el ser. Cuando una vez que tú sabes, tú haces el hacer y después el tener. O sea, el tener es consecuencia natural del ser y el hacer. Nosotros teníamos, hacíamos, entonces éramos importante. La cosa estaba al revés. Y eso no funciona. Cualquier sociedad se quiebra. Pero yo tengo ahora la expectativa y la esperanza
que una vez que nosotros recuperemos nuestra democracia, que al fin y al cabo se va a recuperar. Entonces, hay una teoría que llama la teoría no quiero traducirlo, pero es algo así como retorcerse y volverse a torcer, que dice que todas las sociedades tienen ciclos, todos los países pasan por ciclos. Lo que pasa es que los ciclos a veces son tan largos, desafortunadamente, que la vida de uno es tan corta que uno logra pasar el ciclo completo. En Venezuela tenemos 20 años de esta desgracia que nos ha pasado, de esta quiebra total, moral y de todo tipo, pero el venezolano en esencia no se ha quebrado. Y lo mejor que nos puede pasar, y una vez que recuperemos la democracia, es que olvidemos, que no nos llenemos de odio. Parece mentira decirlo, pero es lo que nos conviene. Lo que nos conviene. Yo te comentaba cuando estamos fuera del aire, que este día fui a un restaurante vietnamita y un amigo que estaba comiendo ahí conmigo le preguntó a la muchacha joven, mira, ¿y la guerra del Vietnam? Y dice, ¿qué fue eso? Ya no sabía que había habido una guerra. Y era vietnamita la muchacha. Era vietnamita la muchacha, pero muchacha joven, la guerra del Vietnam fue hace 50 años. Entonces, cuando nosotros volvamos al país, traigámonos esta experiencia, traigámonos este conocimiento, esta nueva actitud ante la vida y vamos a construir un gran país, ahí sin duda. Yo he visto cosas así, domésticamente, asombrosas en cantidad de muchachos, sobre todo jóvenes, con ese ánimo, que tú conversas con ellos y en ningún momento se sienten desgraciados, en ningún momento sienten que le ha caído una epidemia porque tienen que trabajar en las noches o porque tienen que hacer turnos en las noches o porque tienen que lavar sábanas en un hotel. Eso es transitorio, eso va a pasar. No puede ser eterno. Y es cuando se tiene ese tipo de actitud y al mismo tiempo se va formando, uno se va apropiando de las armas o de las herramientas que te da la sociedad y te vas adaptando a ella y vas destacando. Entonces, lo peor que puede haber es una actitud equivocada. Y una actitud equivocada, no, que el gringo me miró feo, que ese tipo es distinto, que es que nosotros los venezolanos somos tan chistosos, somos tan alegres. Mira, adáctate. O sea, nadie tiene el derecho a adaptarte a ti. Tú tienes que adaptarte a la sociedad. Ese es el mejor símbolo, o el mejor síntoma, mejor dicho, de inteligencia que podemos tener. Adaptarnos a la sociedad. Esta es una sociedad que es buena. Esta es una sociedad donde hay 70 millones de americanos dedicados a servirles a otros. En ningún otro país se da eso. 70 millones. Eso representa, ¿cuánto? Somos 300. Casi un tercio. Un tercio de la población. 20% Un de 20% de la sí. población dedicado a hacerle el bien a otros. Desde cuidar perritos, cuidar ancianos, dar alimentos. O sea, este es un país de oportunidades. Sí, que tiene una cierta característica que nosotros no tenemos. Y por eso a veces nos choca culturalmente. Por eso hay que superarlo. Hay que respetar la intimidad, la privacidad, que le gusta al americano. Hay que ser correcto. Es una sociedad muy vigilada, etcétera, etcétera. Pero a todo eso, mira, si uno tiene la conducta adecuada, no tiene por qué irle mal. Sí, sin duda. Coincido. Vamos a ver qué otros comentarios tenemos. Elena dice... Lo de la solidaridad que me llamó la atención, que una de tus... te comentaban sobre la solidaridad venezolana. Sí es verdad, yo sí he visto algunos casos de egoísmo. Porque es que el miedo, cuando la gente tiene miedo, es insegura, pues tú sabes, ¿no? Como cuando es niño y uno tira la piñata y agarra la mayor cantidad para uno y no reparte. En este momento la sociedad, mejor dicho, el venezolano que está acá necesita ser solidario. Necesita ser solidario porque hace falta, hay demasiada necesidad. Y afortunadamente aquí hay una cantidad de organizaciones, por mencionarte una, Casa de Venezuela en Orlando, dirigida por el líder comunitario William Díaz, que tú lo conoces, amigo nuestro, que sí está ayudando realmente al venezolano. Y se está haciendo una labor de acercamiento político con los gobernadores, con los senadores. Esa presión política hace falta, porque de alguna manera hay que desalojar ese régimen que tenemos, porque si no lo hacemos se va a perpetuar. No para siempre, pero si dura 60 años, ni tú, bueno, yo no lo voy a ver. ¿Me explico? Entonces, sí hay que trabajar. No hay que pegarse a Venezuela, porque aquí nosotros tenemos nuestros compromisos, nuestras responsabilidades, primero con nuestra familia, pero sí tenemos que estar muy pendientes y sí tenemos que ser solidarios. Sí, Eso hace falta. Nos dice Elena, con el tiempo comprenderán que no se regresa, ahora no lo entenderán, solo el tiempo se los demostrará. Nancy Leoni también nos dice, salí de Venezuela por salud. María de los Ángeles nos dice, mi hijo mayor hoy en día tiene 18 años y no conoce otro modelo de gobierno que no sea el que está instaurado. Y lo que conoce de otros modelos políticos es por lo que se le ha contado. Quisiera que pudiera ser una nueva Venezuela para que esa generación tenga otra visión de país al lado de los que vayamos a regresar a reconstruir nuestro país. Esta señora se refiere, o esa joven se refiere a
a su hijo que está en Venezuela. Que está en Venezuela. Tiene 18 años. Yo le recomiendo que le cuente historias verdaderas de lo que fuimos, de lo que fuimos capaces de hacer. Porque si es verdad que podemos hablar mal de la Venezuela que tuvimos, nosotros tuvimos logros increíbles. Sí. La densidad de universidades que había en Venezuela no la tenía otro país. Las obras de ingeniería que Venezuela hizo. El puente sobre el lago fue el puente más largo del concreto del mundo por mucho tiempo. Las torres de Parque Central. Parque Central fueron las torres en concreto más altas del mundo. De todo el mundo en su oportunidad. La represa Guri, la refinería de Amuay. Así es. La red de carreteras venezolana era la más grande de Latinoamérica. Investigación en términos médicos, científicos, etcétera, ¿no? También. En música. Sí. En la parte música, cultural. Orquestas sinfónicas, claro, el Sistema Nacional. Así es. Hasta telenovelas. Fuimos el mejor exportador de telenovelas. De manera que muchos méritos sí desarrollamos esos 40 años. Así es. En Venezuela había una escuelita rural en cada pueblito. En cada pueblito había una escuela. En Venezuela sí. Bueno, mira el proyecto Fe y Alegría, que lo implementaron, lo crearon los jesuitas y comenzó a exportarse a América Latina. Y ese proyecto no solo quedó en la educación presencial de primaria, secundaria y bachillerato, sino que además lo convirtieron en un proyecto IRFA, que era el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, para a través de las tecnologías de la información, con las limitaciones que siempre han tenido los jesuitas, se formase, por ejemplo, a los adultos mayores cuando ni siquiera se pensaba hablar de estas misiones chucutas que montó el Estado desde el punto de vista político. Ya los jesuitas estaban formando a los adultos que no sabían escribir, no sabían leer, y es un trabajo que era hermosísimo, que se exportó. Y en el área agropecuaria, por ejemplo, nosotros tenemos zonas en el sur del lago que tenían más plátanos que cualquier país latinoamericano. País central. Me hace recordar a Elena Madán, que ella está conectada con nosotros, una gran amiga cubana. Ella vivió, el tiempo en el que Fidel tomó el poder por la fuerza, y ella nos ha contado cómo era su Cuba hermosa. País próspero, económica, cultural, académicamente, un país de lanza, y bueno, todo lo que quedó. Y ese es su miedo, porque dice, hey, ustedes de pronto no lo están viendo como venezolanos, y es lo que tú dices, si definitivamente no logramos sacar a esta gente, va a ocurrir lo que ocurrió en Cuba, y mucho peor, porque en Venezuela, al ritmo que vamos, la destrucción va a ser mucho mayor. Y ella también lo dice, hey, cuando comparamos la cosa es mucho más grave, ¿no? Claro. Mucho más grave. Por ahí Glennis Invidia nos saluda desde Nueva York, guayanesa, bendiciones, gracias, bienvenida a tu casa. Por ahí dice, voy un poco más abajo, justamente Elena nos dice, los cubanos se acostumbraron a robar para subsistir y ahora roban donde quieran y desgraciadamente va siendo la mayoría. Bueno, yo no estoy tan seguro, Elena, que sea la mayoría. Creo que igual volvemos al punto de las desviaciones, ¿no? Y las generalizaciones. Entiendo tu dolor, pero estoy seguro que la mayoría de los cubanos son honestos y trabajadores, ¿no? Siempre quedan personas honestas, pero 60 años después hasta la idiosincrasia muta. Eso es verdad. 60 años de destrucción tiene que mutarte. Recordaba a un político venezolano, amigo mío, y no voy a decir su nombre, pero él me decía, y yo lo he repetido aquí muchas veces, es que el régimen venezolano, el sistema que se instauró, te obligó a delinquir. O sea, si tú no delinques en Venezuela, tú no puedes sobrevivir. Y eso va desde el político hasta el que abre la puerta en tu edificio. Todos están obligados a violar la ley. Esa es la máxima. Entonces, como consecuencia, y Elena tiene razón, pues no solo tara mental, comportamientos desviados, aquí le dicen misconception, que es la equivocación en términos de entender qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo debo hacer las cosas, porque si es la única manera en la que las he hecho, ¿por qué hacerlas de otra? Vuelvo al punto organizacional que siempre lo digo, cuando tienes países con culturas disfuncionales y débiles, pues ocurren este tipo de elementos y es muy difícil salir de allí porque el trabajo de reconstrucción es enorme. Ahora hay que apalancarse en la esperanza de ver países como los europeos que nacieron de la ceniza. Totalmente. O sea, fue gravísimo lo que ocurrió en Europa. En América, en toda nuestra historia, no ha ocurrido ni en la 10ª parte de lo que ocurrió en Europa. Eso, con sus 2 guerras, con las hambrunas, con las pestes, con todo lo que le ocurrió a Europa. Tú sabes que me vino a la memoria un libro que leí hace mucho tiempo que se llama Ecología o Catástrofe. Venezuela, Ecología o Catástrofe. Eso lo escribió Manuel Barroso, sociólogo, creo que era sociólogo central, ¿no? y psicólogo. Sí. Él escribió un libro en donde él predecía que la descomposición de la sociedad venezolana iba a llegar un farsante
que iba a destruir la sociedad. Y estaba tan preocupado por eso. ¿Cuándo fue escrito? Disculpa, ¿te recuerdas? Sí, a ver, el libro debe tener por lo menos 30 años. Imagínate. 30 años. Yo tuve la suerte que Manuel Rosso me dio clase a mí en el Yesa, y tuve la suerte de desayunar con él en 2 oportunidades mientras daba las clases, pues se quedaba en Maracaibo unos días, un hombre brillante, y él decía que él diagnosticaba por qué iba a pasar eso. Y él decía, el comportamiento del venezolano cuando está en Venezuela y el comportamiento del venezolano cuando sale fuera de Venezuela es totalmente distinto. El comportamiento de un avión. Sin embargo, nosotros logramos hacer espacios de excelencia. El metro de Caracas era un espacio de excelencia. La gente llegaba y se transformaba su actitud con C. Sí. Eso es lo que pasa. O sea, hay un fenómeno social que llama la teoría de las ventanas rotas. La teoría de la ventana rota es que si tú te rompes una ventana y la dejas rota y no la reparas, al rato vas a tener basura. Y después vas a tener ratas y así empieza la degradación. Entonces la sociedad venezolana está tocando fondo. La sociedad venezolana está muy derruida, está muy mal. Pero yo pienso que es fácil levantarse. Esa predicción de que va a tardar 25 años en levantarse no es verdad. Olvidémonos del factor petróleo, que tenemos la reserva de petróleo más alta del mundo. Sí. Es la ubicación del país. La población es muy joven. En Venezuela el promedio de la población no llega a los 28 años, el promedio. Las sociedades europeas son sociedades muy viejas. Esta experiencia que estamos pasando, aquellos que vayan a regresar, eso va a ser un aporte extraordinario al país. Sí. El reconocimiento de Venezuela como país democrático va a ser... O sea, yo en eso soy muy optimista. Yo creo que Venezuela va a vivir... Entonces, las generalizaciones son peligrosas. Cualquier generalización es peligrosa. Hablar de que un cubano es esto, de que un venezolano es esto. Aquí lo que nos toca a nosotros es asumir lo que estamos haciendo. Ayudarnos unos con otros. ¿Verdad? Y hacerlo mejor para que esto pase. Sí, aunque yo no soy tan optimista en términos de tiempo, no puedo decir en cuánto tiempo determinadamente se puede recuperar el país, pero bueno, eso va a depender de muchos factores. Si todos los factores se dan de la manera que uno quisiera, seguro será mucho más rápido. Pero si tú piensas lineal, o sea, si uno piensa linealmente, uno puede decir, no, esto va para rato. Pero tú has oído hablar del efecto cisne negro. Sí. Que aparece un fenómeno que dispara algo. La sociedad venezolana está hastiada, un detonante. Sí. Pasó con el muro de Berlín. Sí. Empezó con una tontería. Cayeron dictadores en Europa que eran sumamente crueles y que pensaban que tenían el control total. Cuando mataron el dictador de Rumanía, no recuerdo el nombre, él estaba tan poco consciente del rollo en que estaba metido que el tipo no se fue del país. Se quedó con la esposa y la esposa cargaba y cuando lo hacen en el juicio popular decía, mira, me tienes que respetar, yo soy tu presidente. Y lo estaban fusilando y casi el tipo que seguía desconociendo lo que le estaba pasando. Total negación. Sí. Entonces la sociedad venezolana está hastiada, la sociedad venezolana está cansada, no hay un sometimiento, la sociedad venezolana no está sometida ni adentro ni afuera. Lo que ha faltado, para mi manera de ver, ha faltado conducción política opositora correcta. No juzgo a los líderes políticos porque hay muchos de ellos que han hecho un gran sacrificio. Está el caso de Juan Requesen, está el caso de Leopoldo López, María Corina, están luchando. Y esos son nuestros líderes. Pero se ha faltado coordinación, hay muchos bichos metidos en la oposición, hay mucha gente que ha engañado. Pero al final, cuando esto esclarezca, el panorama va a ser distinto. Sí, Dios mediante. Incorporo nuevos comentarios. No quiero que se me quede nadie por fuera. Nos dice, por ejemplo, José Luis Barrera, tengo un año más de lo que lleva la revolución fuera del país. Ya 2 hijos casados aquí en el imperio y una beba de 13 años. Y no creo que yo regrese, ni siquiera en una caja cuando llegue mi hora. Ya tengo mi vida hecha aquí y no dejo esta tranquilidad por nada. Esa actitud es correcta. Yo creo que tú has escuchado el caso de disculpa el ejemplo, de las mariposas monarcas. A ver. Las mariposas monarcas están al norte y viajan algo así como 3.000 kilómetros. Tardan 3 generaciones en llegar a los bosques de México para conseguir calor. Pues sencillamente cuando el frío es extremo, la gente huye, la gente migra. Claro. Entonces, no hay que juzgar al que se va, ni hay que juzgar al que se queda.
porque hay razones demasiado personales para quedarse o para irse. Pero yo creo que el principio fundamental, el derecho fundamental de todo ser humano es buscar una mejor condición de vida. Muy bien, de acuerdo. Por ahí nos dice Isabel, creo que ya lo colocamos, a los jóvenes que solo han visto este régimen de vida y la sociedad descompuesta, hay que hablarles y contarles la verdadera historia de Venezuela. Por ahí nos dice, no se debe odiar, nos dice Beatriz Wasserman, no se debe odiar para poder reconstruir nuestras vidas. Hay un ejemplo histórico, los sobrevivientes judíos del Holocausto perpetrado por los nazis. Salieron de ese infierno, buscaron establecerse, formar familias de gente capacitada que aportan a la sociedad. Nieves Castro nos dice, desde Canarias, me gusta tu programa, pero ya tanto hablar y no se ve ninguna solución. También hay que hablar del tema de la frustración, porque dice, el pueblo no está sometido, pero hay una frustración total. Y una frustración en virtud de un factor denominador común para todos nosotros. Todos queremos que esta pesadilla acabe, pero aún no hemos dado con la clave para acabarla. Pero la pesadilla no la puedes hacer personal. O sea, quiero decir, si tú, este fenómeno social que está pasando en Venezuela, que ha durado 20 años, que puede durar más, no sé cuánto, nadie lo sabe, la transforma en tu pesadilla personal, no estás siendo amable contigo, no estás siendo fiel contigo. Mi deber principal es, yo ayudo acá, yo hago lo mejor que puedo, yo hago mi aporte, aquí está mi libro, por ejemplo, un pequeño aporte, un grano de arena, para orientar a los venezolanos que están llegando, para contar historias que sean inspiradoras, para que otros dicen, si este pudo, yo lo hice, yo también puedo. Ese es mi aporte. Tú tienes un aporte a través de tu programa, pero yo tengo que sentirme que yo estoy bien. Porque ¿qué hago yo con amargarme? ¿Qué hago yo con hacer de esto un martirio, un infierno? Yo ayudo, trato de ayudar. Claro, pero el dolor es genuino, Eudio. El sufrimiento es genuino. Pero no, el dolor a veces es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Eso es una opción que tú tienes. O sea, a mí me puede pasar algo muy terrible. Claro, de cómo abordes la tragedia, obviamente depende de cada quien. Pero es difícil, por ejemplo, decirle a un venezolano que esté dentro o fuera, pues que no... Hay un libro inspirador, para mí uno de los mejores libros que he leído, que se lo recomiendo a tu audiencia, que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un sobreviviente del Holocausto, fue un psicólogo, psiquiatra judío que no pudo escapar. Tenía la visa americana, por cierto, y no se fue porque sus padres eran ya ancianos. Ahí le matan al papá, a la mamá en los campos de concentración, a la esposa que estaba embarazada de su primer hijo, a un hermano. Logró escapar una hermana a Italia y él quedó confinado en los campos de concentración, creo que 4 o 5 años. Y él sale de allí y escribe un libro, que es un libro inspirador, donde incluso crea una terapia a partir de allí que se llama la logoterapia, que es la terapia del optimismo. Okay. Pero en su primera parte del libro, que no es un libro difícil de leer porque es pequeño, ha sido traducido a más de 40 idiomas, ha tenido más de 70 ediciones, un libro de 1945, pero muy actualizado. Él te cuenta cómo era la conducta de los presos en los campos de concentración, lo de los prisioneros. Y él te decía, había algunos que se rendían y morían sobre sus propios excrementos. O sea, se entregaban. Él decía, yo no, ni otros tampoco. Nosotros vivíamos en función de lo más precioso que tiene el ser humano. Y lo más precioso que tiene el ser humano es su imaginación, su mente, su espíritu. Para eso somos seres diseñados a imagen de Dios, claro, de alguna manera. Entonces, yo pienso que lo primero es sentirte bien. Lo segundo es adoptar las ventajas que el sistema te da. Si tú tienes que aprender un nuevo idioma, eso es un reto y eso es una bendición, aprender un nuevo idioma. Si tú tienes que aprender a tratar, por ejemplo, mi mejor escuela para aprender el idioma es o ha sido, y todavía lo sigue siendo, yo me voy solo a un campo de golf. Yo no jugaba golf. Yo me apropié del golf, nunca en mi vida había jugado golf. Yo soy aficionado al golf, me voy solo a un campo y siempre me ponen con un gringo al lado. Estoy 4 horas hablando y me cuesta el campo. Jugar ahí me cuesta a veces entre $2 y $25, que es más barato que eso. Trato de entender la tecnología. O sea, el deber de todo ser humano es hacer lo mejor posible con lo que puede. Lo mejor que puede. Claro. Y ayudar en lo que puede. ¿Ok? Pero tu vida tiene que ser un ejemplo que tú inspires a otro. Y decir, te sientes bien. Yo he conocido gente, aquí está un amigo con cáncer, luchando con cáncer, y tú no lo ves quejarse. Claro. O sea, lo peor que puedes hacer, ¿no? es entregarte a la desesperación,
a la desesperanza, ahí estamos de acuerdo, a la queja. Eso no soluciona absolutamente nada. Claro, no es dejar a un lado, porque por un momento te entendí eso, no es dejar a un lado el drama que se vive en Venezuela y el dolor que es tuyo, porque es tu patria, porque es tu tierra. Pero de cualquier manera es seguir adelante y aportar. O sea, que el dolor se convierta en un detonante de la proposición, ¿cierto? O sea, que busquemos los espacios para incidir. Y yo lo comentaba ayer, desde nuestros puntos de acción. Pero de ninguna manera negar y ¿Cómo no me va a doler a mí? ¿no? Yo tengo en Venezuela, yo tengo todos mis hermanos. Uh-huh. En Venezuela tengo 5 hermanos. Ya uno murió, yo soy el 7º. Y no los veo hace 5 años, que no he ido más. Y hablo con ellos y esa angustia me la pasan, claro, me la tratan de pasar. ¿Qué hago yo? Tratar de venderle un mensaje positivo. Sobre todo la esperanza. Porque ¿qué hace una persona cuando entra en depresión? ¿Cómo una persona se cura en depresión? No solo con medicina. Cuando tú le transmites a una persona, mira, esto va a pasar. Hay que llenarse de que esto, ¿cuándo va a pasar? No sé, pero esto va a pasar, esto también va a pasar. Eso te mantiene. Uh-huh. Entonces, son tantos los recursos que uno tiene para poder pasar esto bien, hay que pasarla bien. No es ser happy y olvidarse de aquello, como tú dices, no. Yo tengo una responsabilidad con mi país, yo tengo una responsabilidad con mi familia, yo tengo que ayudarlo, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio, porque esa es mi responsabilidad. Pero la posición del inmigrante es, hay un dolor, pero el sufrimiento es opcional, es una decisión personal. Si voy a sufrir, no voy a sufrir. No gano nada con sufrir. Hay que tratar de hacerlo mejor. De acuerdo. A ver, continúo porque creo que, voy a verificar, creo que ya nos robamos unos cuantos minutos sin duda. Hace rato ya nos robamos el segundo bloque. Por ahí nos dice José Palacios, pero se va a recuperar, así sea para nuestros nietos. Pero que Venezuela sale de abajo, sale, porque sale, hermano, fe y paciencia. Berta dice, te doy el ejemplo de los venezolanos que están llegando a Portugal, están trabajando, no se ven casos de delincuencia, se están adaptando a nuestra mentalidad y forma de vivir, no veo xenofobia por parte de los portugueses. Aquí la inmigración venezolana está para ser positiva. Por ahí Atenaida dice, este régimen destruyó nuestro país, es labor de nosotros padres, abuelos, no dejar de hablar de nuestro país, exaltar las cosas bellas. Totalmente de acuerdo. Pero estamos viviendo la realidad que muchas personas que se fueron del país ya no les interesa mucho lo que pasa en Venezuela, se criaron, estudiaron en otros países y ya se sienten ciudadanos de donde viven. Elena dice, yo no generalizo, yo he vivido para contar, solo que escribiendo es muy difícil. Si lograra ejemplarizar sin intención de convencer a nadie, seguramente comprenderían lo que quiero decir. Arsene dice, yo pienso, como el señor invitado, como Eudio, no hemos tenido ayuda política para salir de esto y todos los venezolanos queremos regresar para volver a recuperar nuestra Venezuela, como siempre ha sido y será pronto, porque los venezolanos no podemos estar sin nuestro país. Por ahí María de Los Ángeles, ya estoy cerrando el programa de hoy, dice, ese desespero lo va a manifestar la gente en la calle, pero hay hambre y miseria y va a llegar un momento en el que todos van a salir en masa y no van a dejar que la oposición y el gobierno dirijan las acciones hasta que se vaya el tirano. Por ahí, bueno, Elena, fíjense que dice, hasta yo robé porque cuando compro un medicamento por fuera porque en la farmacia no hay, me convierto en cómplice y eso no es honesto. Pero ¿y si no lo hago? Me puedo morir de un infarto y así es con todo. Está ocurriendo en Venezuela. Tengo familiares y amigos que están enfermos o con diabetes o con problemas coronarios, etcétera, y ellos están comprando medicinas en el interior del país a los jíbaros, a los que venden droga, a los grupos de delincuentes, que son los que tienen hoy día, por lo menos en Guayana, un buen grupo de estos, tienen medicinas, un losartán para controlar la tensión, te la vende un tipo que te vendía antes droga. Entonces ahora le resulta más económico, seguramente más rentable y mucho más seguro venderte el losartán en vez de venderte un tipo de droga. Esas son las desviaciones que hay y son las que se viven. Y por supuesto, Elena, hablándonos de Cuba, dice, hey, acá hasta yo robé. Es que termina siendo parte de un sistema. Por ahí dice Jesús, saludos desde Brasil. Aquí en la frontera se hace difícil, sobre todo por la frontera, que hay mucha xenofobia. Eudio, tu mensaje para todos los venezolanos que nos acompañan. Yo quiero cerrar con el siguiente comentario. Cuando yo vi el video de Juan Requesen, por supuesto sentí mucha rabia, pero la interpretación que yo le di fue esta.
Cuando tú te ponen al lado un prisionero de un campo de concentración y un verdugo nazi con su uniforme limpiecito, bien plantado, un tipo bien alimentado, ¿por quién siente más admiración? Por el prisionero. Por el prisionero. Bueno, la admiración por Juan Requesens en mí me aumentó. Sin duda. Entonces, nosotros tenemos que interpretar la historia, nuestra historia personal. Hay que saberla interpretar. Pero el mensaje central es, hay que sentirse bien. Hay que hacer el mejor esfuerzo y hay que ayudar. Esas son las tres cosas. Hay que sentirse bien. Tengo que apropiarme de los elementos del sistema para sentirme bien, para adaptarme a este sistema, y hay que ser solidario. Y además le sumas la pirámide que hablaste de ella un poco más temprano. Seamos, hagamos y luego tengamos. Seamos. Así es. Hacemos Así y luego es. tenemos. Y tenemos, así es. No al revés. Así es. Bueno, Eudio, gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero tenerte pronto porque siempre contigo estas tertulias son muy profundas y completas y agradables. A ustedes también gracias por habernos apoyado, compartir todos sus comentarios, también pues su compartir el programa. Les espero mañana en esta semana aniversaria y como siempre les digo, que Dios me los bendiga. Se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.